digerir algo? ¿Todavía no? ¿Cómo, cómo los ha llevado? ¿Algún comentario? Sobreviviendo. Muy bien. Ustedes empiezan los parciales, o empezaron los parciales esta semana, ¿no? Sí, el lunes empezaron. ¿Ya tuvieron alguno que dictar hoy, o que participar hoy, o no? Todavía no. Sí, yo personalmente tuve uno, pero además justo en la clase de consulta, en la clase del lunes había compañeros que tenían en el mismo horario de la clase esa, Oh, tenían finanzas. Por eso también fueron pocos ese mismo día a la clase. seguro. Ese es otro problema imposible de manejarlo, está claro. Sí, yo hice reclamo en la cátedra, me planteo la previsión, la planificación, me dijeron que entendían el planteo, pero que en realidad debía ser continuar. No sé qué fue lo que pasó, la verdad que no. En el caso, en lo que me es personal, yo hace unos cuantos años que estoy, no me había pasado, a mí particularmente. Capaz que en otro grupo pasó, pero no, nunca de la manera en la cual está. Inclusive además teniendo la particularidad que el grupo nuestro iba, a mi modo de ver, por lo menos, muy bien en el tema de la asignación de la carga de trabajo. Pero evidentemente hubo algún cambio de criterio ahí, en alguna razón, y con algún momento que desconozco y que fue lo que motivó lo actual. La idea mía de hoy, en la tarde, era, bueno, dialogar un poco con ustedes. Yo traje lo que deberían estar ustedes viendo, es un ejercicio, esto es un examen de febrero de este año. En particular, algunos de los ejercicios fueron formulados, fueron propuestos por quien habla. Eh, son ejercicios IRPF de la parte 2, o sea, de lo que estamos tratando en realidad, de tributaria 2, en lo que tiene que ver con la renta de vivienda y capital. No son complejos, en realidad resumen un poco lo que se ha dado en las prácticas, plantean alguna particularidad de repaso y que me parece que contienen los elementos centrales. Esa es un poco la intención, sin entrar a polemizar en detalles o en discusiones. Tengan presente siempre cuando miren algún parcial o alguna pregunta, especialmente si miran en la página web de la DGI o miran inclusive parciales de la materia de otros años, que la normativa puede cambiar. No es que esté mal, sino que probablemente, a ver, puede estar mal, pero es extremadamente difícil que esté mal porque antes de ser cargado tiene varias revisiones. Puede darse que esté mal, pero lo correcto sería que estuviera bien y liquidado en función de la normativa que estaba vigente en el momento en el cual fue formulado. Eso tiene una dificultad si uno se retrotrae X años para atrás, porque la normativa en Uruguay, como en otros países, viene cambiando casi anualmente. O sea, uno deja pasar en esta asignatura, yo le diría que, sin lugar a dudas, una administración, o sea, 5 años, y evidentemente no digo que desconozca todo, pero cambia mucho. Y si deja pasar un par de años también, o sea, cada año hay alguna particularidad, algunas menores, nunca tan grandes como la reforma tributaria que fue la que entró a regir en el año 2007, ¿no? Eh, en particular ese año, en la materia, en varios grupos, inclusive en uno que yo estaba, la mayoría eran profesionales recibidos que lo tomaron como ayornamiento para una puesta a punto, porque la normativa que había cambiado era muchísima, ¿sí? Y exigió y exige una continuidad permanente de conocimiento. Eso dicho como marco. Con respecto a la propuesta de hoy, la intención mía era, más allá de estar abierto a interrogantes que puedan surgir, comenzarlo con una revisión rápida de algunos ejercicios que traje como ejemplo. ¿Sí? Creo que están cargados en el EVA, lo que pasa es que a veces hay alguna diferencia entre los ejercicios que son propuestos y los que realmente después se ejecutan en el parcial o en el examen, porque en general cada docente, dependiendo del grado de trabajo y el estado de la situación en el que se encuentra, formula determinado tipo de ejercicios. Eso después forma parte del parcial o no, o del examen o no. También he contestado alguna pregunta que ha llegado por Gmail. Recuerden que el Gmail sigue estando abierto. Yo me manejo con el margen de 24 a 48 horas. Dicho esto, y siendo hoy miércoles, de repente hago un esfuerzo adicional por si llegan a surgir preguntas particulares de acá el viernes, ¿no? Me comprometo a mirarlas y en la medida de lo posible contestarlas de forma inmediata.
Y entonces le decía que hoy para avanzar, una alternativa que yo me había manejado como opción era hacer una pequeña puesta a punto de algunos de los temas vistos como para repasar algunas cosas. Entiendo que probablemente en algunos casos, dependiendo del grado de avance, algunos ya la puede haber visto, le pueda servir para firmar, otros la esté viendo y les sirva como repaso. Los casos que traje formulados son tres, ¿sí? Uno tiene que ver con el tema de trabajo dependiente, es una liquidación de un IRPF en particular, con alguna particularidad, pero ya lo vamos a ver, que trae siempre alguna cosita adicional o alguna pregunta que uno tenga que mirar la normativa o que tenga que razonar un poco, se presenta. Un caso de IRPF de trabajo, ¿sí? En la medida que lo de IRNR fue dado recientemente, me parecía que esto era lo relevante, por lo menos para hacer un repaso medio rápido. En el caso 1, lo que ustedes encuentran es una persona que es residente en Uruguay, que es un ingeniero, y trabaja ejerciendo actividades como carácter dependiente de una empresa de plaza que tiene todas las rentas grabadas por IRAE. O sea, es un empleado. Durante mayo del 21 recibe los siguientes ingresos, acá una estructura de ingresos, ahora vamos a estar terminando. Hay un pequeño comentario, la tercera parte del día trabajado en el mes de mayo, el señor Grande lo hizo en el exterior. La gratificación, porque tiene un bono acá, que tiene una gratificación de 30.000 pesos, es una gratificación que nos aclaran que corresponde a un bono, que es la primera vez que lo abona la empresa, motivo por el cual no se constituyó materia grabada para la constitución especial de la Seguridad Social. Esta aclaración puede estar o puede no estar. En general, como ustedes recordarán, si es una gratificación o una liquidación de un bono, aunque esté vinculado en materia laboral, el hecho de que sea realizada o por primera vez o no de forma recurrente hace que el Banco de Previsión la considere grabada o no. Esto puede dar lugar a dudas en algún momento, especialmente el Banco de Previsión Social a partir de la tercera forma de gratificación, que es reiterativa, la considera grabada. Las dos primeras no. Acá igual la aclaración fue con el objetivo de que no fuera una discusión, ¿sí? Que es que directamente aclara que no, no fue materia grabada para el BPS. Después nos dan los aportes, ¿sí? Después también da la casualidad que como el señor Legrande es dependiente, pero es ingeniero civil, aporta a la caja profesional, al Fondo de Solidaridad, pero no informó esa situación en transmisión. O sea, el formulario de declaración que le dice a su empleador por la condición laboral no le informó. O sea que eso hace de que, no, de que el patrón, el dueño de la empresa en la cual trabaja, o los directores, no, no conocían la situación de él al momento de hacer la liquidación, ¿no? Después nos dicen que la suma de importe abonado por este concepto ascendió a 12.281, o sea, nos dicen cuánto fue lo que pagó. Y nos piden que determinemos la retención del IRPF de la empresa que hay que practicarle al señor Grande por el mes de mayo de 2021. Eso es lo que presenta esta primera parte. Después nos dan una estructura de escala. En general, ustedes van a encontrar que en las preguntas que le formulan no hacen una escala tan extensa, porque la intención es que uno no pierda tiempo en los cálculos, sino que directamente sea algo más simple. En este caso en particular, acá la formulación de la propuesta era que hubiera una escala más grande, de que algunos pudieran tener dudas, estaban formulados así, o sea que uno si hace la revisión de este parcial va a encontrar que con los datos que están formulados en letras sí se podía hacer la liquidación de forma autónoma sin tener que recurrir a ninguna tabla de nada, ¿sí? Esto también es común, ¿sí? Como para evitar errores, ¿no? Después hay datos adicionales que son el valor de la BPC, el ficto de alimentación, ¿sí? Y esa era la primera formulación. El segundo ejercicio es de un contador público, refiere a trabajo y servicios técnicos. Acá avanza un poco más la formulación. Lo que pretende plantear es el hecho de un trabajador ya profesional que trabaja como asesor, ¿sí? Y lo que se pretendía acá era que se liquidara y que se viera cómo se hace la atribución de rentas cuando alguien es socio y trabaja de forma independiente. O sea, en este caso es un contador público que trabaja en forma independiente, que factura honorarios en el país, en el exterior, ya lo vamos a estar mirando. Y además, en el punto 4 nos aclaran que es socio de una sociedad de hecho.
la sociedad se dedica al asesoramiento de empresas y no optó por liquidar IRAE. Esto es importante, el hecho de no optar por liquidar IRAE, porque en la medida que la sociedad hubiera optado por liquidar IRAE, como ustedes recordarán, entonces la sociedad va a liquidar sus impuestos por IRAE y no va a afectar para el IRPF. Por eso que en general yo diría que es prácticamente un 100%, aunque nunca se puede decir que sea el 100%, pero la probabilidad de que en el caso que haya una sociedad de hecho, esa sociedad de hecho esté liquidando IRPF, porque si le pone que la sociedad de hecho liquida IRAE, no le va a afectar nada en la liquidación de ustedes al IRAE, ¿no? Por eso que en todo caso, lo que tiene que aclarar es claramente que la sociedad no está liquidando IRAE. En este caso lo aclaraba específicamente para evitar ese problema. Y después nos dan datos con respecto al tema de la facturación, que ya veremos. Y lo que preguntaban acá era cuál era el monto imponible IRPF por la renta de trabajo independiente por el año 2021. Otra cosa importante a mirar en estos ejercicios es claramente el CEPID. Yo siempre aclaro y vuelvo a reiterar que lo que es conveniente es que uno al menos revise bien, obviamente la letra, que la lea detenidamente, pero aparte vea claramente lo que se pide. Fíjense, en el ejercicio 1, lo que se pedía era determine cuál es la retención del IRPF, o sea, cuál es el monto a retener. En el ejercicio 2, lo que se pide es cuál es el monto imponible del IRPF. ¿Ah? Acá no se pide que se haga ningún cálculo absolutamente de nada, más allá del hecho de decir cuál es la cantidad, ¿sí?, que va a estar sujeta a liquidación. ¿Sí? ¿Cuál es el monto imponible del IRPF? No, entonces no me lo liquide, sino que dígame cuánto es el monto imponible, ¿no? Es importante por eso, de vuelta, leer la letra con detenimiento, con tranquilidad, y por supuesto ir al CEPIDE. A veces quizás en otra asignatura, como la formulación de las preguntas es en forma virtual y a nosotros nos piden por lo menos que la carguemos en un formato de Excel, en la descripción de la lectura, que es toda continuada, en renglones continuados, a veces se hace más difícil la lectura que si uno lo hubiera impreso o ampliado. Ahí no sé si ustedes logran o ampliarlo o si no, lo que digo es leerlo con detenimiento. La redacción se supone que tiene bien la puntuación, los puntos, las comas, ¿sí?, de tal forma de que sea lo más entendible posible. Si no fuera así, bueno, obviamente siempre se está en condiciones de consultar, aunque en lo que me es personal y por mi experiencia yo le diría, léanlo de forma detenida y si realmente están convencidos de que hay una dificultad ahí, sí plantean nada. Porque en la mayoría de los casos se ha visto de que o hay una lectura rápida y no adecuada, o en su defecto lo que hay es una interpretación errónea y cuando uno lee lentamente lo puede interpretar. De vuelta a lo mismo, puede haber un error en la letra, ha pasado que haya habido algún error en la letra, pero quizás el error en la letra no se da en la propia redacción, en la letra en sí misma, sino se da en que luego al interpretar la letra puede dar lugar a una solución diferente a la que está formulada como solución correcta de la cátedra. Ustedes recordarán que la solución es única, ¿sí? Por lo tanto, de las opciones que están, ustedes deben indicar una sola opción. Eh, Ha pasado en alguna oportunidad que las consultas que se han realizado dan lugar a interpretación múltiple. En ese caso, me consta, la cátedra la ha revisado en más de una ocasión y ha validado más de una solución. Eso no es lo deseable, pero la realidad indica que ha pasado. En el caso 3 que yo traigo formulado, es de un caso de renta capital. Este es bastante más conceptual, o sea, es mucho de pensar y poco de hacer, ¿sí? Lo que plantea es una persona que es residente fiscal uruguayo y que obtiene rentas de capital durante el año 2021. Ya me aclaran que son renta de capital, ¿sí? Por lo tanto, sé que no va a haber ningún mínimo no imponible. La renta de capital no tiene mínimo no imponible, como recordarán. Me dicen que hay un interés en depósito bancario por extranjera, me aclaran que hay tanta cantidad de dividendos distribuidos por la sociedad y me aclaran que hay un arrendamiento de un inmueble. ¿Ah? En realidad acá lo que se pide es que se determine el IRPF anual del señor González. O sea, están dados los datos del año ya de este señor, sabiendo que es residente fiscal uruguayo, y se pide que se determine el IRPF, ¿no? Bien, estos son los tres casos que yo traje como formulación. Y si no hay ningún comentario, la idea es pasar a verlos y obviamente ver la solución y a su vez usarlo como repaso de lo que es la asignatura. Bien, vayamos entonces a tratar de compartir.
de solución. Bien. Bueno, ustedes, si no lo saben o no lo recuerdan, en general la formulación del parcial lo que tiene es un formato de letra básica. Ese formato en general se realiza en 3 o 4 modalidades, o sea que tiene una variación entre uno y otro. Digo, por el hecho de si alguno quiere consultar con algo, o por lo menos esa fue la intención original, con un compañero que esté en el proceso, recuerda que las cifras en general varían y a veces también cambia dentro de la estructura algún dato que hace variar la solución. O sea, esto lo menciono porque a veces de repente alguien coteja con otro compañero y puede dar lugar a error. Más que nada para que sepan cómo es que es la formulación de la propuesta. Después, la realidad dirá cuál es lo que se presenta como ejercicio, ¿no? Y cuáles son las soluciones viables. En el primer caso, que tenemos el de renta de trabajo, este señor, ¿sí? ¿Qué teníamos de formulación? Si ustedes lo están viendo, a la izquierda deberían tener la letra de lo que es la liquidación de esta persona. Esta persona en el mes de mayo recibió un salario de 80, una licencia de 60 y un salario vacacional legal de 40.000 y una gratificación por 30.000. Ahí la primera gran cosa a tener en cuenta, recuerden que el IRPF graba todo, ¿sí? Independientemente de que esa gratificación sea aclarada, que está o no grabada por contribuciones a la seguridad social, en lo que refiere al IRPF, sí va. Esa es una primera puntualización relevante. Y la otra duda que puede surgir es que alguien podría haber dudado si el salario ocasional iba o no iba en la suma de lo que tiene que realizar de materia grabada por IRPF, ¿sí? Por aquello de que el salario ocasional tiene un tratamiento particular separado por el nivel de aportación. Eso es cierto, pero es cierto para lo que no es el salario ocasional legal. El salario ocasional legal sí va sumado en el total. Y acá en realidad lo único que había que tener en cuenta directamente era tener las diferentes partidas de lo que fuera computable, ¿no? A la derecha ustedes pueden ver, ¿sí? Una columna que trata de establecer la diferencia entre la renta computable para el IRPF y la grabada para la contribución especial a la seguridad social. Esto es a modo de ejemplo, ¿sí? Y pueden notar claramente que tanto el salario y la licencia sí van para ambos, no así el salario ocasional legal y la gratificación, ¿sí? En este caso, por CES no era parte del ejercicio, solamente estamos a modo de ejemplo, sí lo que nos importa es lo que está grabado por IRPF, que son los 210.400. Eso tiene un incremento del 6%, como recordarán, para llegar al total de la renta computable, que es lo que va grabado. Ahora bien, eso es así con respecto a los ingresos. Ahora, lo que nos ocurre a continuación es qué pasa con las deducciones. Las deducciones en este ejercicio, la única variante, si ustedes quieren, que tenía más que nada con relación a la parte práctica, era, se nos daba el dato de las contribuciones especiales de seguridad social que correspondían al mes, ¿sí? Al cual se estaba haciendo la liquidación, ¿sí? O sea que ahí no había que hacer ningún cálculo, ¿sí? Sí, quizás lo que pudiera dar lugar un poco de confusión era el hecho de que eh, el caso de esta persona que se estaba haciendo la liquidación tenía una aportación a cada profesional de Fondo de Solidaridad Social, pero eso no había sido informado debidamente a su empleador. Por lo tanto, para el empleador es transparente, ¿sí? Por lo tanto, el empleador no tiene por qué saber eso en la medida que no le fue presentado. Lo cual hacía en particular que el nivel total de deducciones a tener en cuenta eran solamente las que estaban correspondiendo a el Banco de Previsión Social, ¿sí? O sea, a las contribuciones especiales de seguridad social. Profe, Sí, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿marchás en la deducción o hay alguna otra opción como para descontarlo en algún momento? opiniones. En la declaración anual
del año siguiente, lo puede hacer ahí, ¿no? O sea, si no llena el mes siguiente, o sea, lo que ya le descontaron en la empresa ya está, ya fue. El tema del año siguiente puede hacer la declaración jurada, que ahí sí lo incluye y ahí se le devolvería, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Cuando hace la liquidación, ¿no? Cuando hace la liquidación anual, o sea, personal de él, ahí lo toma en cuenta y ve si con las retenciones alcanza o no, ¿no? En caso de que le dé un crédito, presenta la declaración jurada de RPF y listo, y pide el crédito. Sí. Lo primero que tendría que hacer, creo que alguien lo mencionó, es llenar el formulario y presentárselo al empleador, porque en realidad lo que está haciendo está anticipando de más cuando no corresponde. Eso es lo primero, porque a nadie le gusta estar pagando por pagar, ¿no? Y después, como bien dijeron los compañeros, cuando concluya el ejercicio del año, ¿sí? Tendrá la liquidación anual. Tiene una particularidad, que si él es el único empleador, obligatoria. O sea, que si él hubiera hecho lo que es su declaración 3100, lo hubiera informado de forma adecuadamente y el empleador lo hubiera liquidado adecuadamente, cuando termina el año, el propio empleador hace la liquidación anual y hace los ajustes respectivos y ahí se acabó. En el sentido que no tiene ninguna otra forma ni obligatoriedad para presentar nada. Lo que va a estar ocurriendo acá, que como se mencionó, para poder hacer uso de eso, va a tener que presentarlo porque en realidad él en ningún momento dio lugar a que se mostrara que tuviera esa aportación, ¿no? Eso es lo referente. Y después una precisión con respecto a que aclararon, que no es al año siguiente, ¿no? Es al cierre del año. Quizás lo que quiso decir el compañero es que como la declaración jurada de un año se presenta al año siguiente, es allí donde va a tener la oportunidad de hacerse lugar a la diferencia que tenga en liquidación, sea más o menos, ¿no? Sea que el ajuste le dé más o que pues el ajuste le dé menos. ¿Sí? Pero corresponde Exactamente eso a- quise decir. ok, perfecto. Bien, es exactamente así como debe ocurrir, o sea que lo primero sería recomendarle al señor Grande que le diga a su empleador cuáles son las características que presente el formulario, no tiene sentido que esté aportando no aportar, y después cuando cierre el año, si no lo hizo, hará la declaración jurada respectiva, presentará los elementos correspondientes y bueno, ajustará. Igual, como ustedes pueden ver, en el caso que él no haya tenido en cuenta deducciones, lo que ocurrió fue que estuvo aportando por encima de lo que tenía que haber aportado, ¿no? Esa es la realidad. Cuando en realidad siempre lo que uno pretende es que se liquide lo más ajustadamente posible, o sea, que no se anticipe de más. Pero sí, esa es la puntualización o la característica que tenía esta parte del ejercicio. Después lo demás, repito, en la formulación, yo no recuerdo si en el examen de febrero al final se tomó toda la escala de ingresos o no, porque a veces se recorta un poco los ingresos para que haya que hacer menos cálculos, pero después lo que tienen debajo es el cálculo de los ingresos, ¿sí? El cálculo de deducciones con respecto a que le corresponde eh, el valor del 8%, porque en realidad el total de los ingresos supera las 15 BPC, ¿sí? Los datos estaban en la Profe, letra. Sí, yo ahí tengo una duda. En este bien. caso no hay lugar a dudas de que supera las 15 BPC, pero sube un poquito más que donde están, porque esas 15 BPC son de los ingresos. O sea, con esto tomo el salario, la licencia, yo ya ahí ya lo supero. Pero sé que el salario de vacaciones no lo tengo que tomar. Me queda la duda son las gratificaciones. ¿La tendría que tomar para hacer la consideración de los ingresos con las 15 BPC? Sí, ¿Se entendió la pregunta? sí, se entendió, sí. Sí, sí. La comparación que tengo que hacer yo es el total de los ingresos contra, en este caso, los 73.050. Como O es sea, mayor, todos los la, ingresos grabado sin por IRPF. incluir, ahí va, sin incluir salario vacacional. Sin Pues incluir salario salario vacacional también lo vacacional, tomo. Ahí va. sí, sí, Está. es correcto. Tenés que mirar directamente en la parte superior y lo tenés. El Está, total de gracias. los ingresos. Bueno, acá, habiendo hecho las cuentas, que repito, no es el objetivo de la adopción, ¿sí? Da que el total de la retención, si están bien hechas las cuentas, sería 36.840 y eso sería con 50, y esa sería la opción que uno tendría que indicar como solución correcta, ¿sí? Eh, no lo voy a ver, pero en este mismo examen o propuesta de examen, lo que se tenía eran diferentes variaciones del ejercicio, ¿sí? Que están en la parte inferior. ¿Sí? En realidad, esto, si uno tomaba las diferentes letras, digamos, de las diferentes
propuestas, ¿no? Dependiendo de lo que hubiera llegado a cada uno, le iba a llegar una propuesta diferente con una solución diferente, digamos, ¿no? Con montos diferentes. Esa es lo que da el total. Aclaro que acá la diferencia puede verse o solo a montos o puede haber alguna partida en la propuesta que cambie de una formulación a otra. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que de repente capaz que si yo consulto con alguien que está haciendo la misma prueba, el mismo caso, y tiene una diferencia porque hay una partida que no fue, evidentemente la cifra va a ser diferente, pero puede ocurrir también que haya un concepto diferente, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, que no tenga salida ocasional legal, otra opción, o que no tenga gratificación, o que la gratificación tenga más de 3 reiteraciones a lo largo de la vida histórica del trabajador, por lo tanto, lo que hace que esa partida estuviera grabada para el IRPF, pero también está grabada por el IRPF, o sea que no le cambia la liquidación del IRPF, cambiaría sí en lo del BPS, pero no en lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero podría dar lugar un poco a una mirada distinta del ejercicio que se está realizando. Eso es un poco lo que se pretende realizar. No hay un nivel de dificultad, por lo menos inicialmente, que se quiera formular en estos ejercicios que vayan más allá de lo que se haya dado en las prácticas, ¿no? Y en las preguntas teórico-prácticas lo que uno pretende es combinar la parte normativa con la parte práctica para ver una posición a tomar en la propuesta de ejercicio que se haya formulado. Esa es la manera en la cual se formulan los ejercicios. Consulta. Adelante. Para el tema de la comparación con las 15 BPC, tampoco se toma el aguinaldo, ¿verdad? Correcto. El tratamiento del aguinaldo, como te recordarán, no se toma al igual que el salario ocasional. Y el aguinaldo incluso no se toma como partida como para el monto, para el No, cálculo, digamos. se liquida de forma separada, correcto. Sí. Está. Es la única, ¿verdad? Es la única excluyente, Es la la, única que es no. la- es la única, es correcto. Sí, es Está, correcto. gracias. Sí, eso se hizo, no sé, no recuerdo con qué docente vieron la parte práctica de eso, pero la fundamentación técnica de eso, quizás alguno lo recuerde, lo que ocurre al tomar las partidas adentro de los conceptos grabables, le daba un nivel de aportación muy grande. Lo hacía cambiar de escala porque sumaba todos los ingresos de ese mes. Entonces lo que se pretendió, de acuerdo a los planteos sindicales de aquellos momentos, fue el hecho de separar esa partida. O sea, el fundamento de por qué se separa, ¿no? Digo, porque a veces uno con eso entiende por qué tiene un tratamiento diferente, fue por un pedido que hicieron los trabajadores a través de los sindicatos con respecto a que las partidas fueran separadas para que no, al ser totalizadas con las otras partidas del mes, dieran una escala a pagar de IRPF mucho más alta, por lo tanto se anticipaba mucho más dinero que se tenía que anticipar. Y cuando llegaba la liquidación anual al cierre del año, prácticamente lo que ocurría era que casi todos los trabajadores tenían partidas a cobrar. ¿Por qué? Porque habían anticipado mucho más de lo que tenían que haber anticipado. Eso fue lo que motivó que las partidas fueran tratadas separadamente. Bien, renta de capital. Como le mencionaba, es un ejercicio que apunta a aspectos conceptuales, ¿sí? Apunta a que uno razone determinadas situaciones, más que el hecho de calcular, que piense y que revise, obviamente que la normativa está disponible, ¿no? Que revise, digamos, algunos aspectos técnicos de algunas prácticas que están dadas o algunos puntos que pudieran dar lugar a discusión y que obviamente no se entreveren, ¿no? O sea, que tengan claro, como yo digo, 3 o 4 cosas que son gruesas en esto. La primera, en renta de capital no hay mínimo no imponible. En renta de capital la tasa, salvo casos particulares, es el 12. Y lo otro que hay que tener en cuenta es, bueno, obviamente la normativa. Ahí hay que recurrir a la normativa o repasar. En este caso, estamos hablando de un residente fiscal uruguayo y que me dice, perdón, que la renta de capital que tuvo durante el año 2021 son tales y me piden que determine el IRPF el año. Me dan el primer dato que me dice intereses de un depósito bancario en moneda extranjera en el exterior. ¿Sí? Esto es una cosa que en general para la gente común es bastante normal que haya errores, porque uno piensa que en realidad, como tiene un depósito en el extranjero, la renta de ese depósito, recuerden que la renta es el interés, no el depósito. Eso es una cosa importante también. La renta es el interés, ¿no? Como es un depósito que está hecho en el extranjero, es una renta de fuente extranjera. Digo, eso es cierto. Lo que pasa es que lo que no es cierto es que el IRPF no lo grave. En realidad, como ustedes recordarán,
el tratamiento de depósitos en el exterior, ¿no? Es parte de lo que es la extensión de la fuente. O sea, es una renta de fuente extranjera, claramente, porque está fuera del territorio de la República, pero hay un artículo en la normativa que lo que hace es considera esa renta de fuente uruguaya, aunque no lo sea, y en la medida que eso está dentro de la extensión de la fuente, obviamente ustedes no tienen por qué en ningún momento, por ahora, en las soluciones virtuales, establecer cuál es la normativa a la cual ustedes se ampararon para hacer el cálculo, ¿sí? Ahí la tienen, ¿no? Mencionada en la propuesta de la solución, que es el artículo 3, numeral 2 del título 7, ¿sí? En realidad es lo que respalda el hecho de que a los 115.000 pesos, que son la renta, ¿no? Calculemos la tasa del 12%, que es lo que nos da los 13.800 de IRPF a pagar. Ese es el primer renglón, ¿sí? Y tiene que ver con los intereses del depósito bancario en moneda extranjera. Después ocurre algo parecido con el interés de un depósito en moneda nacional a más de un año. Eso en un banco local. Acá es un depósito en plaza, ¿sí? Es renta de fuente uruguaya, no hay ninguna discusión, la tasa del 12, el IRPF 5.400. Luego tenemos dividendos, pero acá hay una particularidad interesante, porque acá son dividendos distribuidos por una sociedad extranjera que se originan en ingresos por arrendamiento en inmuebles ubicados en Uruguay, por 150.000. Esto es interesante, porque en realidad creo que en las prácticas lo que recogíamos era dividendos distribuidos en sociedad extranjera originados en ingresos en arrendamiento de inmuebles en el exterior. Esto es un inmueble en el Uruguay. En la medida que estos dividendos están distribuidos, ¿no?, por una sociedad extranjera, pero el inmueble está ubicado en Uruguay, hay un literal, ¿sí?, el literal ñ, ¿sí?, el artículo 27, el título 7, que las exonera. En realidad, el artículo 27, que refiere a las exoneraciones, entre otras cosas, exonera los bonos del Tesoro uruguayo, por el entendido de que son bonos que al ser uruguayos no tendría mucho sentido que lo grabara, porque el que va a invertir, de alguna forma lo que haría, él diría, bueno, perfecto, yo invierto en bonos uruguayos, pero si tú le cobras impuestos a los bonos uruguayos, te voy a pedir mayor tasa de interés para invertir. Como en realidad estos son préstamos que pide el país al exterior, ¿no?, o a la plaza, digo, préstamos de dinero que pide el propio país, el propio articulado, el propio legislador lo que considera las rentas exentas. Por lo tanto los intereses de bonos del Tesoro uruguayo, como en el caso de dividendos distribuidos por sociedad extranjera de inmuebles ubicados en Uruguay, el legislador entendió que estaban exonerados. En el caso de los bonos del Tesoro uruguayo parece más que elemental, porque, si vuelvo a reiterar, si alguien cobrara impuestos, el inversor lo que diría es pagame más renta, pagame más tasa. Y como en realidad somos nosotros mismos los que estamos pidiendo como país préstamo, nos parece muy razonable que nos cobremos impuestos a nosotros mismos y que paguemos más interés. Pero podría pasar. Entonces los intereses de los bonos del Tesoro uruguayo están exonerados. Y los dividendos distribuidos por una sociedad extranjera que están originados por arrendamientos en inmuebles ubicados en Uruguay, allí sí es interesante razonar lo siguiente. Si la empresa es una empresa que está en el exterior y tiene un inmueble en Uruguay, se genera una renta por el arrendamiento de ese inmueble. O sea, hay un alquiler que se obtiene, que lo tiene en este caso una empresa que está en el extranjero. Si uno razona que, por ejemplo, si esa renta la tuviera una persona que fuera residente fiscal uruguayo, o sea, que fuera un arrendamiento que yo tengo en Uruguay y cobro un alquiler, o sea, un inmueble que tengo y cobro un alquiler por ese inmueble que tengo, esa renta que tengo está grabada, es una renta capital y es la renta que obtuve por el arrendamiento del inmueble. Si el que lo tiene es una sociedad extranjera, esto es una empresa del extranjero, pasa lo mismo. Esa sociedad extranjera va a estar grabada, ese arrendamiento. Lo que ocurre es que ese arrendamiento va a estar grabado por el impuesto a la renta no residente, que vendría a ser lo mismo, ¿no?, el equivalente a que paga si el titular fue un uruguayo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa sociedad que está en el exterior va a repartir el dividendo que tiene la sociedad, que los dividendos provienen de un arrendamiento que tuvo en Uruguay, pero el arrendamiento que tuvo en Uruguay pagó impuesto a la renta no residente, entonces en realidad ya fue grabado, ¿sí?, en su momento cuando esa sociedad obtuvo ese retorno por el arrendamiento. Allí se le grabó por IRNR. Entonces el legislador lo que dice es, bueno, como ya pagaste IRNR, le dice a la sociedad, cuando vayas a repartir los dividendos, no vuelvas a pagar IRPF, porque en realidad
ya la propia sociedad que tuvo la primera renta por arrendamiento de ese inmueble ubicado en Uruguay ya pagó, por lo tanto lo exonera. Por eso que en la referencia de los dividendos de sociedad extranjera originados en rentas grabadas por IRNR, el articulado del legislador lo que hace es, el artículo 27 del título 7 exonera, ¿sí?, en su literal ñ, esas rentas porque esas rentas ya fueron grabadas por impuesto a la renta no residente. Esa es una explicación de por qué está la exoneración. Yo, desde el punto de vista práctico, lo que hago es una renta que ya es de una sociedad extranjera, está exonerada, directamente no lo grabo. Digo, cuál es la justificación de por qué se da esa exoneración. Eso hace que en estos dos puntos, tanto en la distribución de dividendos como en los intereses de bonos del Tesoro, no tengamos el IRPF porque en realidad ambas son rentas exentas. Distinto es el caso del punto 5 romano, que es una renta que obtiene el señor González, pero de arrendamiento de inmueble en el exterior. O sea, acá es distinto. Acá es, este señor González tiene un inmueble en Suiza, o en Francia, en Alemania, o donde fuere, ¿sí?, del extranjero, y lo alquila. Y obtiene una renta, que es el arrendamiento de ese inmueble que tiene el extranjero. En ese caso, ahí es diferente porque en realidad la normativa del IRPF en Uruguay no grava los arrendamientos de inmuebles en el exterior. O sea, si yo tengo una casa en el exterior y la alquilo, la renta que obtengo por ese arrendamiento, el arrendamiento de inmuebles en el exterior. En conclusión, no está grabado porque no se verifica el efecto facial, porque esa renta no es considerada renta de fuente uruguaya. Esa renta es una renta de fuente extranjera, pero a diferencia de la renta mobiliaria, que es la renta que obtuve yo por el depósito que tengo en un banco del exterior, que es así, está en la extensión de la fuente, esta que refiere a arrendamientos de inmuebles en el exterior no está en la extensión. No hay extensión de la fuente con respecto a arrendamiento de inmuebles en el exterior. Por lo tanto, no se verifica el efecto facial, esto es, no es considerada renta de fuente uruguaya y por lo tanto no está grabado. En la medida que no está grabado, tampoco tiene ningún cálculo de IRPF. En consecuencia, en esta propuesta, ¿sí?, el IRPF que debería determinarse es la suma de los dos primeros casos, lo cual, si está bien hecha la suma, son esos 19.200 pesos, y es lo que uno debería marcar como correcto de solución a esta propuesta, ¿no? No lo dije, pero en realidad, en general, si uno hace los cálculos de los otros montos que están establecidos como opción, en general, por lo menos para el que formula la propuesta del ejercicio, lo que se trata de hacer, por lo menos yo y creo que casi todos los colegas hacemos lo mismo, es tomar diferentes alternativas con respecto a cuáles podrían ser las alternativas posibles de que alguien se equivocara al grabar. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio resulta bastante simple de ver que una propuesta alternativa sería que alguien hubiera grabado solamente los intereses de depósito en moneda extranjera, por lo tanto, marcaría la opción 3, que alguien hubiera grabado solo los intereses de depósito en moneda extranjera, esto es, que solamente hubiera dado brilla a los depósitos de moneda extranjera que estaban en el exterior, por lo tanto hubiera marcado 3.800, y después, si no recuerdo mal, creo que la opción de 42 lo que hace es suma las dos primeras, sí, correcto, suma directamente todos los gravámenes y hace como si estuviera todo grabado, y ahí creo que le daría ese. O sea que en general las opciones, puede haber otra que no tenga ningún dato real, en general las opciones tienden a replicar como si alguien hubiera formulado una propuesta solamente de algo de lo que hay que grabar y no grabar de forma incorrecta. Entonces esas son las opciones alternativas. Bien, ¿algún comentario o duda de esto? Bueno, nuevamente la propuesta de ese examen se completaba con el mismo ejercicio donde se le cambiaban también algunos componentes de valor, ¿sí?, o formulado diferente, ¿sí? Eso son las diferentes, si ustedes quieren, opciones alternativas. Vuelvo a reiterar, en algunos casos solamente se cambian los montos, en otros casos se cambian montos y partidas, de tal forma de que si uno, por ejemplo, dijera lo hago con las mismas opciones que hizo otro, pero con los diferentes montos, puede que en algunos casos de bien, puede que en otros de mal, dependiendo cómo sea la letra de la propuesta del ejercicio. Bien. Y el tercero, que traje yo como propuesta, trata de revisar lo que es la acumulación de rentas para un profesional independiente cuando éste está en una situación en la cual trabaja de forma independiente y aparte
societariamente es miembro de una sociedad de servicios personales. Entonces se da la situación en la cual, al liquidar el IRPF, este profesional debe totalizar todo lo que forma parte de sus rentas, siempre y cuando la sociedad en la cual participa no liquide IRAE. ¿Por qué? Porque si la sociedad en la cual participa liquida IRAE, como dije anteriormente, la sociedad va a liquidar su impuesto por su lado, va a liquidar el impuesto a la renta de actividades económicas y no le va a afectar en nada al profesional porque las rentas de actividades económicas van a estar liquidadas en esa otra sociedad. ¿Sí? Yo creo haber mencionado en alguna de las sesiones que a medida que uno avanza en la parte normativa y en la parte de conocimiento tributario, se empieza a dar cuenta de que una persona es un todo, en el sentido de que, por ejemplo, en una misma persona pueden confluir diferentes tipos de liquidaciones de renta, lo cual hacen que esto sea un poquito más complejo, y que uno lo vea a medida que va avanzando en el estudio de la materia y va en todos sus impuestos. Puede darse la situación de que alguien trabaje solo en una empresa, que sea dependiente y liquide su renta de dependiente. Puede ocurrir que alguien tenga solamente inmuebles y viva de renta a nivel inmobiliario, y liquide sus rentas de capital solamente a nivel inmobiliario o mobiliario. O sea que viva de renta solamente. Puede haber alguien que combine las dos cosas, tenga renta de capital y tenga renta de trabajo. Y luego puede haber una combinación de esa situación. Por ejemplo, que alguien tenga renta de trabajo y renta de capital, que alguien tenga renta de trabajo de diferentes orígenes, dependiente e independiente, o inclusive hasta societario, y que a su vez alguien que tenga renta de capital de diferentes tipos, de incrementos patrimoniales, de capital de inmobiliario o de rendimientos mobiliarios. Y la persona es la misma. Inclusive hay un caso más extremo todavía, que podría ser el caso de alguien que fuera jubilado, por ejemplo, que le haga tributar el impuesto a la asistencia de la seguridad social bajo determinada estructura, porque tenga determinada caja en la cual liquida como retirado, y en otras cajas esté aportando. No se da a nivel de la cátedra un nivel de complejidad en este nivel de grado de esta situación, pero en la realidad ocurre eso. O sea, una persona tiene una simultaneidad de situaciones fiscales y va a tener que liquidar de cada una por esas por separado. ¿Sí? Y va a liquidar y va a pagar por separado. Por eso que en general, como recordarán, las rentas inmobiliarias y las rentas de capital mobiliario y las rentas de trabajo dependientes, en realidad el propio contribuyente no la liquida él mismo, pero a través de la agente de retención. O sea, justamente el Estado lo que hace es define esa agente de retención y ese es el que termina impuesto por todo sus respectivas rentas personales, ¿sí? Dependiendo de las que obtenga y cómo las obtenga. Eso es para que uno tenga el panorama completo de lo que es la liquidación. Y la otra pata que se incorpora a la renta personal es lo mismo que acabamos de ver, pero alguien que está siendo residente fiscal del exterior, o sea que es un no residente para el caso uruguayo, que va a liquidar lo mismo, pero el impuesto que está liquidando, en vez del IRPF, es el impuesto a la renta no residente. En este caso que tenemos presente, es el caso 3 propuesto, este es un contador público que trabaja como asesor para diferentes clientes sobre temas financieros, ¿no? Esto replica mucho lo que se dio en una práctica, ¿sí? Tiene alguna cosa puntual, pero en general lo grueso viene de esa práctica. Es socio de una sociedad de hecho, que presta servicios profesionales, la cual no ha optado por liquidar el IRAE. Ahí está la primera cosa importante, inclusive vean que el no está en mayúscula, como diciéndole, quédese tranquilo de realmente que la sociedad la tiene que tener en cuenta porque no va a liquidar IRAE. Inclusive hay una aclaración adicional, que es que la sociedad obtuvo ingresos en el ejercicio anterior menores a 4 millones de UDI. Por aquello de que alguien podría decir, che, pero optó por liquidar IRAE, pero si el año anterior hubiera tenido una facturación superior a 4 millones de UDI, hubiera caído de forma obligatoria. Bueno, sacate la duda. No, por ningún lado entró. O sea, está afectada a IRPF. Bueno, el señor Buscado decidió tributar IRPF por toda su renta. El otro problema que puede haber es que el señor Buscado, que es el profesional, él opte por liquidar IRAE. Porque como ustedes recordarán, también el profesional independiente, por más que tribute IRPF de forma natural, él puede, ¿sí? Por una opción de liquidar
IRAE si quisiera. De vuelta a lo mismo, yo en un momento creo haberlo mencionado en alguna otra sesión. Si eso pasara, me quedo sin ejercicio de examen, ¿no? Porque en realidad si tengo una sociedad de hecho que opta por tributar IRAE y un profesional independiente que por sus rentas personales opta por tributar IRAE y yo estoy dando en tributaria 2 y IRPF, la respuesta acá es, señor, IRPF no le corresponde nada, me levanto y me voy. Nunca he visto un ejercicio formulado de ese tipo en la cátedra, en la facultad, no, pero si pasara eso, digamos, perfecto, IRPF acá, cero, ¿no? Se me ocurre como caso teórico, ¿no? De laboratorio, que nadie vaya a formular un ejercicio de este tipo. Pero bueno, acá está aclarado justamente ni que la sociedad, ni que IRAE, ni que el profesional opta por IRAE. Cosa que sí es necesario aclararlo cuando el profesional es independiente, porque como ustedes recordarán, si la persona es independiente, o sea, es un trabajador, no puede optar por IRAE. O sea, la opción está dada para las rentas independientes. Para las rentas dependientes esa opción no existe. Por lo tanto, como no existe, no está aclarado ningún ejercicio cuando hablamos de un empleado, che, el empleado opta por IRAE, pues no puede optar, porque la normativa no lo permite, ¿no? Obviamente en el parcial no es necesario hacer esto, para eso no liquidación, eso está. Bueno, el señor Buscado decidió tributar el IRPF por toda su renta y durante el año 2021 ha facturado honorarios, acá vienen los datos, ¿no? Facturó honorarios profesionales en el país por 2.440.000 y va incluido, ojo al gol con esto, no es la primera vez, inclusive cuando los ejercicios eran presenciales, no sé por qué razón, si es porque uno estaba distraído o lo que fuera, la gente tomaba la cifra de liquidación con el IVA incluido, ¿no? Error, ¿no? Estamos hablando de renta, los impuestos no tributan impuestos, o sea, el IVA está separado, ¿no? Yo estoy buscando la renta, voy a buscar la venta pura, ¿no? Por eso que ustedes si miran en la parte de la propuesta de solución van a encontrar que tienen los 2 millones, que son los 2.440.000 dividido 1.22, ¿no? Esos son los 2 millones que son el total de ingresos independientes. Bueno, después tenemos el caso de el segundo ítem, dice, adicionalmente facturó honorarios en Brasil, perdón, por charlas dictadas en Río de Janeiro a potenciales inversores en el Uruguay por 850.000. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de que son honorarios facturados en el exterior, yo en la práctica 1 no estuve con ustedes, pero si hay alguien que es un profesional independiente, va a Perú, va a Guatemala, trabaja en Guatemala, y para un cliente en Guatemala nadie se le ocurre decir, no, esa renta es renta fuente uruguaya. No hay extensión de la fuente para una generación de renta que está realizada directamente en el exterior. Por lo tanto, este honorario en el exterior no se aplica por extensión de la fuente. No hay extensión de la fuente para ese honorario. El punto C, ¿sí? Tenemos, además, facturar horarios por asesoramiento técnico del exterior, ¿sí? a una empresa uruguaya que obtiene más del 60% de sus rentas no grabadas por IRAE por 800.000 sin IVA. Acá, ¿qué ocurre? Acá son honorarios que están facturados por el señor Buscado, que es contador público, pero ¿cómo están facturados? Es un asesoramiento que él brinda desde el exterior, pero lo hace a una empresa uruguaya. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso lo que ocurre es que esa facturación de honorarios sí es considerada renta de fuente uruguaya. ¿Por qué? Porque en realidad la normativa establece que una facturación desde el extranjero a un contribuyente del IRAE es tomado como base imponible para la liquidación del IRPF. No tiene ningún nivel de exoneración, es considerado renta de fuente uruguaya por ser brindada a un contribuyente del IRAE. Ahí tiene un tratamiento particular la normativa, que es que si ese contribuyente uruguayo tiene determinado nivel de sus rentas que están no grabadas. Como ustedes recordarán, la normativa que tiene a quien yo le estoy facturando mis servicios profesionales es de más del 90%, considero como renta de fuente uruguaya solamente el 5% de quien está facturando el servicio. Acá está puesto con la finalidad de simplificar, ¿no? De que esta empresa uruguaya obtiene más del 70% de sus rentas no grabadas por IRAE. Entonces, en realidad, si obtiene más del 70% de rentas no grabadas, quiere decir que el otro 40% está grabado. Si el otro 40% está grabado, en realidad no cae en esa condicionante. Por lo tanto, esos honorarios que factura el señor Buscado a la empresa uruguaya están grabados en su totalidad. O sea, estos honorarios en el exterior sí ahora van en su totalidad grabados, ¿no?
Esa es la particularidad que uno tenía que tener en cuenta en este ítem, por lo menos para la liquidación. Y Presten atención. Sí, si facturo desde el exterior a un usuario de zona, por ejemplo, ¿el usuario de zona es contribuyente directo o no? y sí, está exonerado. Entonces no es contribuyente directo. Bueno, en realidad es contribuyente exonerado. Por lo tanto, en realidad es como que sus rentas no estarían grabadas, ¿no? Entonces no entraría. No. Bien. No entraría. Entra justamente solamente en aquellos casos que la renta estén grabadas por IRAE y que la facturación de esa empresa no tenga, no cumpla la condición de que las rentas no grabadas sean el 90% más del 90%, ¿no? En cualquier caso, digamos, lo vemos contribuyente entre todos. Acá lo ¿No que se quiso entraría poner, o entraría el 5%? no. La normativa lo que dice es que bajo esa condición hay una parte de que le factura honorario de que pasa a ser considerado extensión de la fuente y la considera renta grabada. Es como que beneficia el hecho de que alguien le brinde un servicio del exterior a un contribuyente ilegal que tiene la mayoría de su renta no grabada. Lo que hace que el que esté facturando su servicio, un porcentaje lo tiene que considerar renta grabada, que es el 5%. Es correcto Perfecto. tu comentario. Mauricio, creo que era el que hablaba. Es correcto tu comentario. Obviamente va a tener una parte que en el caso de que si fuera este profesional, el contador público que lo estaría haciendo, tendría que poner allí el 5%. En este caso, lo que pretendió fue justamente que alguien revisara eso o que tuviera claro que en este caso no aplica y por lo tanto tiene que grabar el total de la renta, ¿no? Más que nada está puesto eso por el hecho de que si uno lo compara con el paso anterior, ¿no? Uno podría suponer que en el caso anterior también estaría grabado. En el caso es el que se mencionaba que son horarios en el exterior, en el cual no aplica la extensión de la fuente, ¿sí? Entonces uno diría, en el caso anterior no grabé nada, en este tampoco grabo nada, no es al revés. Esa es la diferencia, porque en realidad, en el otro caso, tú estás facturando en horarios adentro de Brasil para clientes en Brasil, ¿sí? Lo hiciste el servicio dentro de Río de Janeiro. El hecho de que sean potenciales inversores en Uruguay, podrían ser potenciales inversores en Estados Unidos, Guatemala, Japón, no importa. La clave está en que está brindado todo el servicio en el exterior a personas del exterior. ¿Eh? Bien, ¿algún comentario más de esto? Una cosa muy menor, pero vieron que en lo que estamos mirando en propuesta de solución dice ABC, cuando en el ejercicio está en vez de ser letras está con números, ¿no? 1, 2, 3. Yo lo menciono porque ahora que estoy mirando una cosa con la otra, en la propuesta de lo que es el cálculo está puesto ABC cuando en la letra dice 1, 2 y 3. ¿No? Dice números. Bien, sigo. Si llegamos acá, ahora lo que viene es el análisis de la renta de ERAR. ERAR, ustedes recordarán que son las entidades que atribuyen renta. Las entidades que atribuyen renta son aquellas que en las cuales, como el contribuyente, no es la sociedad en sí misma, sino que lo que hace el contribuyente es determina la cuota parte de cada uno de los socios, atribuye a cada uno de los socios y cada socio lo que tiene que hacer es completar su liquidación. ¿Sí? En particular acá, las dos cosas grandes que hay que tener en cuenta son primero la sociedad de hecho, en la medida que no tributa IRAE, va a tener que calcular las cuotas parte y distribuírsela a cada socio, y como en el caso nuestro, el señor contador público, el señor buscado, digamos, es el que es socio, lo que tengo que hacer yo es determinar la cuota parte que le corresponda a él, para luego sí hacer el cálculo total de sus rentas grabadas, ¿no? Recuerden que el ejercicio decía calcule el monto imponible. O sea, el ejercicio no decía determine el IRPF directamente, calcule cuál es la base para el cálculo del IRPF, ¿no? O sea, se detenía solamente con el cálculo del monto imponible. Entonces acá, esta parte, lo que trata de abordar es, veamos de qué manera le determinamos la cuota parte que le corresponde a buscado para que él la cargue a su suma de rentas y que determinemos el monto imponible IRPF. Entonces, esto es fácil de resolver, hay que leer detenidamente la letra, pero se resume a, primero que nada, poner el total de los ingresos de la sociedad, que son 1.200.000. Después,
restarle al total de lo que es el total de ingresos de la sociedad, los importes facturados por socios. Y eso me da el total de rentas atribuibles. Luego mirar de qué manera se distribuyen las rentas, porque en realidad esta renta atribuible, si tuvieran establecido un régimen de contrato de cómo se reparten, tendría que tenerlo en cuenta. Reparto por mitades. Por lo tanto, lo que hago acá es, le calculo el 50%, porque la letra no indica ningún porcentaje de distribuir, y con eso obtengo el total de la renta que tiene buscado. Eso sobre el total de los ingresos de él. Acá lo más importante es que el total de ingresos permite descontar en forma fija el 30%. Dicho de otra manera, el 70% es el monto imponible que yo debería manejar como propuesta de solución. O sea, que si esto está correcto, en el cálculo yo debería indicar 2.170.000 el total de lo que es el monto imponible en este caso. Con respecto a la letra en sí mismo, que yo lo hice en forma más rápida para graficar el cálculo en sí, ¿sí? Tenía alguna puntualización, la letra, que podía dar lugar a confusión o no. Es lo siguiente, si uno lee el punto referido, dice: los ingresos de la sociedad durante el ejercicio 21 ascendieron a 1.200.000, más IVA, ¿tá? Por eso tomo el 1.200.000, sin el IVA. El señor buscado se facturó honorarios a la sociedad por 100.000 más IVA, que se encuentran incluidos dentro de los honorarios mencionados en el punto 1. O sea, lo que el señor buscado ya facturó, ya están tenidos en cuenta en la facturación de, que está en su total de ingresos independientes. Y lo que da acá es que todos los socios, ¿no? Facturaron. El otro socio facturó 500.000, quiere decir que yo cuando descuento el total de facturado a la sociedad para poder atribuir la renta, pongo el total de lo que facturaron los socios. Es como que yo voy a liquidar, ustedes piensen, la ganancia que tiene la sociedad. Entonces digo, bueno, a ver, factura tanto, costos, cargo toda la facturación que hicieron todos los socios, inclusive yo mismo que soy socio. Obviamente, mi facturación de forma individual la tendría que tener en cuenta al menos una vez, que lo tengo en cuenta, que es en el total de ingresos independientes, está incluido en los 2 millones. Acá solo determino la facturación de la sociedad. Y después lo otro, muy relevante, es no olvidarse de hacer la deducción ficta de gastos, que es justamente la gran, si quieren, vedette, estrella o elementos de la liquidación de IRPF en Uruguay, de forma ficta, que permite, sin tener ningún tipo de comprobante, de ningún tipo, ni que haya que guardarlo, ni tenerlo, lo que fuere, permite descontar en forma ficta el 30%. Eso hace que esta sea una opción muy, muy usada en la práctica, porque aquellos que no tienen un ordenamiento particular, ni registran todos sus comprobantes o lo que fuera, en vez de ir sobre una base de liquidación real, van sobre una base ficta para liquidar de esta forma. Inclusive, además, el 30% de toda la facturación es una deducción importante. O sea, no es menor que le permitan descontar el 30% total. O sea, si uno piensa en lo que podría ser un profesional independiente trabajando de forma natural, no llega claramente, en la mayoría de los casos, ¿sí?, a tener una... No es el caso si hubiera un profesional que tuviera empleados, tuviera un local físico, tuviera, perdón, otra serie de gastos que capaz que le hagan repensar su liquidación. Pero en general, esta es una forma muy, muy, muy usada. Bien, ¿algún comentario, duda con relación a esto? ¿Pregunta? ¿Inquietud? De vuelta a este ejercicio, tenía también 3 o 4 formulaciones diferentes, que era lo que hacían al caso de lo que se le reparte a los otros compañeros de forma automática, ¿no? Y era lo que daba los diferentes resultados a razonar. Y en general, como mencionamos anteriormente, las opciones que se presentan como solución tienden a tener o a plantear como algún error en la propia propuesta. Esto es, si alguno liquidó, consideró algo que estaba grabado o no grabado, o si consideró que algo correspondía tenerlo en cuenta o no tenerlo en cuenta. Entonces, en general, estos datos provienen de allí. No son datos al azar, sino que son datos de, teniendo alguna partida sí, alguna partida no, se quedan en el monto total de lo que se formula. Esa es por lo menos la idea a la hora de la formulación del ejercicio. Bien. Bueno, de mi parte, por acá era lo que yo quería traerles y formularles a modo de revisión general. Repito, esto es caso real del examen de febrero de este año.
en particular algunos ejercicios los formulaba yo. Sigo a las órdenes por cualquier consulta a través del correo electrónico. En principio traten de hacerlo en el correo del día mañana. Si el viernes fue igual y tengo la posibilidad de contestarlo en la mañana, lo contesto. Creo que el parcial es a las 6 de la tarde. Y bueno, estoy abierto a alguna pregunta, interrogante, ya sea por este medio o por correo que quieran realizar. Y además está decirle que les deseo de ya la mayor de las suertes en el parcial. Yo tengo una consulta de la revisión de 2019. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra? Si están de acuerdo, no sé si los demás compañeros. Bueno, de mi parte digo, libero como es la sesión de hoy. Si alguno quiere quedarse, obviamente es abierto. Adelante. Te decía, la revisión de 2019 de Walter Mo. Había una parte que decía un dato que tenía intereses de Google. En 2014 la empresa generó un excedente de fondo que colocó en el exterior teniendo un rendimiento por única vez. Y en la solución no lo toma como un rendimiento mobiliario, una renta pasiva. A ver si entiendo bien. Sí. Bien. Esa persona física tenía un depósito en el extranjero. Claro. Bien. Ese depósito en el extranjero. En realidad tenía es accionista de una sociedad que hizo un depósito, que hizo una colocación, en realidad, en el exterior. Y tenés que analizar la distribución de dividendos. A ver si entiendo bien. Habla de una persona Sí. que invirtió en una empresa. Sí. ¿Esa empresa es una empresa uruguaya o una empresa extranjera? Uruguayo. Uruguaya. Bien. Alguien que invirtió en una empresa uruguaya y que obtuvo, no obtuvo nada. La sociedad esa. Sí, tiene resultados contables, pero aparte en un año te da los resultados contables de 2007 a 2018. Y hace una distribución de dividendos a el 31 de mayo de 2018. O sea, vos tomás la renta neta grabada hasta 2017, pero aparte tenés un dato ahí en 2014 que te dice que la empresa generó un excedente de fondos que colocó en el exterior, obteniendo un rendimiento por única vez, ese año. Bien. En el caso de que si la renta que fue obtenida es una renta que fue obtenida por la propia empresa, ¿no? La propia empresa es la que obtuvo la renta en el extranjero, es una renta de fuente extranjera, y en particular habría que demostrar si este señor Mo invirtió en la empresa con la finalidad de obtener la renta a través de la empresa. Si en realidad fue la empresa la que obtuvo la rentabilidad e invirtió, la renta es de la empresa, no del Mo. Entonces tiene que ver el giro, digamos. Porque es una empresa una empresa que la actividad que tiene es venta de ropa de vestir. Como combina, entonces ahí tenés que probar que hizo la colocación. Exactamente. No sé si la letra que tú tenés enfrente hacía alguna aclaración con relación a ese punto. No, lo único que te aclara es eso, que en 2014 la empresa generó un excedente de fondos que colocó en el exterior obteniendo un rendimiento por única vez. O sea que en realidad lo que te está tratando de indicar en la lectura que veo, voy a buscarlo ese caso, igual te contesto, mándame un mail y te lo contesto por mail para ver si realmente es así, por la duda que la cátedra haya tomado más de una solución, que es posible, ¿no? Pero en realidad lo que estarías viendo allí es una renta de la empresa, no de una persona colocada a través de una empresa. Porque en realidad, si la que hace la inversión es la empresa, la renta es una renta de la empresa, la renta fuente extranjera de la empresa. Si vos tenés una renta uruguaya. Empresa, ¿no? En los demás, si a ver, la empresa siempre puede, la empresa en la medida que es empresa combina capital de trabajo. Lo que Sí. ocurre es que podría haber alguien, por ejemplo, le está hablando Nicolás, ¿no? Sí. Que Nicolás, tú decidieras invertir tu plata a través de esa empresa, ¿correcto? Sí. Y en realidad
lo tapás a través de la empresa, porque en realidad soy yo, empresa, la que estoy colocando la plata afuera para darte la voz. Entonces, en realidad, yo lo hago figurar como una renta de fuente extranjera y vos te llevas la renta y no pagas un mango. En realidad, lo que hiciste fue, en vez de colocar la plata vos directamente en Suiza, la colocaste a través de la empresa. Entonces, en realidad, la mostraste como que era la empresa la que invirtió. Estoy hablando de una maniobra. Claro. Bien, ahora volvamos a la realidad. O pasa que a mí, poner en este caso, no se me ocurre la empresa, relación. Porque es una exacto, empresa que vende ropa e invierte en Google. No sé qué tiene que ver. Lo veo en más realidad como una colocación personal. Exactamente. Sí. Por eso no entiendo por qué no lo toma la solución. No, en realidad lo está considerando como no una colocación personal, lo está considerando como una colocación de la empresa, no una colocación personal. Si fuera tomado como una colocación personal, tú tenés razón. Claro, pero si la empresa se dedica a vender ropa y hace una colocación a Google, no sé, que le compró a Google, no sé. Sí, pero son ¿Qué fondos de la tiene que ver empresa, con ¿no? el giro de la empresa? Nicolás, Sí, por un instante, olvídate de todo lo que estudiaste en IRPF. sí, ¿Ah? Olvídate. Borrá todo el IRPF. Y dale, volvete al IRAE. ¿Ah? sí, Olvídate de todo el IRPF, borrá todo. Y volvete al IRAE. Estamos trabajando en una empresa, tenemos renta, una empresa uruguaya, y nosotros, vos y yo, somos los dueños de la empresa y decidimos, vendemos plata, vendemos todo lo demás, y en determinado momento nos sobran $100.000. sí, Y vos venís un día y me decís, che, Mario, ¿por qué no agarramos estos $100.000, ¿no? Y los colocamos en Suiza y generamos una renta? En la empresa, exacto, plata de la empresa, sí, la propia empresa. La empresa es una inversión en el extranjero para tener una renta. Eso es una renta de fuente extranjera que tuvo la propia empresa vinculada con los fondos de la empresa, claro, no grababa así. no grabado. ¿Ah? Ahora viene Diego, por ejemplo, Diego o Mauricio, otros dos compañeros que están acá en la vuelta, y nos dice, vos mirá, tengo 100 lucas, vamos a dársela a Nicolás y a Mario para que la coloquen afuera, para que genere una renta y en realidad cuando reparta los dividendos, nos reparta a nosotros, ¿no? la plata que es. Entonces, no, en realidad lo que hicieron fue, nos usaron a nosotros como vehículo para colocar. Según lo que leo, o mejor dicho, que escucho, lo que vos estás leyendo, ahí dice que lo que colocaron fueron, dice algo así como fondos de la empresa, dice excedente de fondos de la empresa, no sé. ¿No Claro, leíste tú la eso? empresa generó un excedente, dice. Ese sería Entonces el lo que te dato, está, digamos. exactamente, lo que te está, los propios fondos de la empresa, que la empresa generó, tenemos nosotros dos, que colocamos nosotros para renta nuestra. Claro. Nada que ver con el que tiene la distribución, ¿no? Y si No fue una ponele, colocación, la letra no fue una dijera, por colocación a ejemplo, través nuestra. si la En este letra dijera, momento, por ejemplo, en 2013 hay un aporte de 25.000 pesos y en 2014 esos mismos 25 se van a un fondo en el exterior, ahí sí, ponele, ahí sí sería una renta pasiva. Sí. O sea, salvo que te dé un dato así que te rompa los ojos, que te des cuenta, no entraría como renta pasiva. Entonces. No entra como renta pasiva. Sí. Está, Sí. perfecto. Eso Sí, quería saber. es una manera fácil de simplificarlo, pero creo que es una buena forma de pensarlo. Sí. Está, bien. Gracias. Me voy a fijar ese caso igual para ver si tomaron alguna opción más amplia de la que marcaron, ¿no? Porque a veces pasa que, como yo mencionaba No, al yo mirando comienzo, la solución no, creo que no. O sea, la opción que dan como válida es una sola. una sola. Una sola. Sí. No, pensé que podían haber dado, porque a veces ha ocurrido, no sé cómo está cargado en el EO, pero a veces ha ocurrido que después de que se carga el parcial, se da la cátedra toma como opción válida más de una, ¿no? Y corrige la prueba con más de una opción válida. Claro. Sí, no, en este caso ¿Sí? no. En este caso ya los 25 lo deja aparte del análisis. Ok. Bien. ¿Algún otro comentario, duda o pregunta, interrogante? Bueno, de vuelta, gracias por el tiempo y aquellos que son hinchas de Peñarol, suerte hoy en el partido que tienen dentro de un rato. Muchas gracias, profesor. Bueno, buenas noches, que pasen bien. Buenas noches, gracias por las dos cosas. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.